Bueno, con respecto a los motores de inducción, entonces cabe destacar que al final estos se van a conectar a un sistema trifásico. ¿Qué características tiene el sistema trifásico? Entonces, si lo dibujamos como fasores, vamos a tener que las corrientes eléctricas entre sí se van a encontrar desfasadas en 120 grados. En este caso estoy dibujando la corriente I a' que se encuentra a un ángulo de 0 grados. Posteriormente entonces voy a dibujar lo correspondiente a la corriente IBB, que se encontraría a un ángulo de menos 120 grados, es decir, esta es la corriente IBB a menos 120 grados. Y por último la corriente ICC, que se encuentra a menos 240 grados. Ahora, esto es producido debido a que el sistema eléctrico está funcionando con un generador que tiene tres devanados, que es bastante similar al motor de inducción en términos del estator. Los dos tienen el mismo principio de funcionamiento. ¿Cuál es este? Entonces tenemos que una vuelta en nuestro motor serían 360 grados, y para ubicar las bobinas entonces las estamos ubicando en 360 dividido en 3, es decir, a 120 grados entre sí. Y entonces estas serían nuestras tres bobinas: la bobina A, la bobina B y la bobina C, que en este caso las vamos a apreciar de esta forma. Se encuentran a exactamente 180 grados. ¿Qué otro aspecto hay que detallar? Entonces, para determinar la forma en la que se encuentran los campos, las intensidades de campo, hay que analizar la trayectoria que realiza la corriente. Entonces vamos a empezar analizando lo que sería la trayectoria de la corriente que circula en el devanado A. Entonces dijimos que la corriente en este caso es un fasor, que lo expresamos de esta forma, en donde la característica de esa corriente es que tiene una magnitud y es cambiante en el tiempo. Por eso lo expresamos en el dominio de la frecuencia como un fasor. Ahora, esta corriente IA, que es cambiante en el tiempo, nos va a implicar que exista una intensidad de campo, que la vamos a llamar la intensidad de campo HA en el tiempo, que entonces va a ser cambiante de magnitud y va a estar orientada como un fasor, es decir, la vamos a tener sobre una referencia. ¿Cómo es esto? Entonces, en el caso de la corriente A, entraría por este terminal, el que llamamos nosotros A, y saldría por el A'. ¿Qué nos diría esto? Que si seguimos esta trayectoria con la mano derecha, nos daría que el dedo pulgar quedaría en esta dirección. Lo que nos dice que para este instante de tiempo, para el semiciclo positivo, la trayectoria sería de esta forma. Entonces, lo que se va a tener es que para cualquier bobina, dicho campo, dicha intensidad de campo, dicha densidad de campo que es derivada de ellos, va a ser perpendicular a la bobina. Es decir, que acá tenemos la bobina cuyas dos terminales se encuentran a 180 grados, y entonces va a ser perpendicular, por eso se encuentra a 0 grados. Cuando llegue el semiciclo negativo, va a estar ubicado en dirección opuesta, en donde el signo acá va a ser, por la función del seno, va a hacer que este término sea negativo y se va a expresar como un ángulo de menos 180. Ya lo analizamos. Hasta este instante me interesa que quede claro entonces que la corriente A, la corriente B y la corriente C van a crear una intensidad de campo en cada bobina, y que esta intensidad de campo es perpendicular a la bobina. ¿Listo? Ahora, vamos a tener la intensidad de campo A, la intensidad de campo B y la intensidad de campo C.
Y las tres intensidades se van a ver reflejadas en tres densidades de campo que van a estar en el mismo ángulo. Recordemos que entre la intensidad y la densidad, estas se encuentran relacionadas a partir de la permeabilidad magnética. Entonces nosotros sabemos que B va a ser igual a mu por H. Y entonces si tenemos la intensidad, automáticamente tendríamos la densidad, que va a tener la misma característica, es cambiante en el tiempo. Y entonces acá ya tendríamos el sistema completo. Entonces vamos a analizarlo rápidamente. Tenemos la bobina AA. En este caso la corriente entra en este terminal, sale en este terminal, por lo cual HA se encuentra en esta dirección. Para determinar la B, la corriente está entrando por este terminal y sale por este terminal. Y tenemos entonces perpendicular a B, el HBB y el BBB. Y en C, entonces la corriente estaría entrando por este terminal y saliendo en el punteado. Es decir, que perpendicular a C vamos a tener lo correspondiente a BCC y HCC. Ya con esta aclaración, ahora lo que se debe analizar es la interacción de las tres densidades, porque vamos a tener tres densidades que van a cambiar en el tiempo de magnitud y de posición. Por ejemplo, HA puede estar en 0 o puede estar en menos 180 grados. Entonces vamos a ilustrar cómo sería esto. Entonces tendríamos que las tres van a interactuar en el tiempo, porque al final vamos a encontrar que BA más BB más BCC nos van a proporcionar un B neto. Entonces en este caso el B neto va a ser igual a BA' en el tiempo más BBB' en el tiempo más BCC' en el tiempo. Y esto en teslas. Y este entonces sería el resultante, la interacción de los tres campos. Recordemos que esto es una suma fasorial, porque tendríamos tres fasores en este caso. Y para poder analizar este fasor, entonces tendríamos que expresarlo en un tiempo. Por decir algo, vamos a mirar cuánto sería el B neto con omega t igual a 0, cuánto sería el B neto con omega t igual a 90 grados. Y a partir de esta experiencia pues vamos a analizar cómo se está comportando ahora el campo magnético neto. Entonces para este análisis entonces vamos a partir con omega t igual a 0. Entonces cuando omega t vale 0 y intentamos determinar el B neto, entonces vamos a tener el BA, que entonces recordemos que el BA sería A', entonces sería B magnitud seno de omega t, y como omega t vale 0, entonces sería 0, y es el término que tenemos acá. Para determinar el BB, entonces vamos a tener que la densidad de campo de B a B' va a ser igual a B magnitud seno seno de 0 menos 120 a un ángulo de 120. Entonces lo que correspondería al término seno de menos 120 va a ser menos
lo que corresponde al seno de menos 120 grados sería menos raíz de 3 medios BM magnitud a un ángulo de 120 grados. Y por último, entonces si quisiéramos determinar el BCS', entonces este sería BM seno de 0 menos 240 o 120 positivo a un ángulo de 240, ¿cierto? Y entonces lo que sería seno de menos 240 nos daría raíz de 3 medios que va a multiplicar a BM y está en esta posición. Entonces cuando se realice la suma fasorial ya tendríamos los tres fasores y se pueden sumar de esta forma, es decir, expresamos esto en rectangulares, sumamos reales con reales, imaginarios con imaginarios y obtendríamos este término en polares 1.5 veces la densidad pico a un ángulo de menos 90, o lo podemos analizar de forma gráfica. Entonces de forma gráfica sería de la siguiente manera: tenemos que el BAA vale 0. Tendríamos entonces que el BBB, que se encuentra en esta posición, tiene magnitud negativa, es decir, que se puede expresar en sentido opuesto como lo está haciendo acá esta gráfica. Y su valor es de raíz de 3 medios en esta posición. Lo que corresponde a C es positivo, es decir, se encuentra acá, y entonces también tiene la magnitud de raíz de 3 medios. Al sumar estos dos términos por el método del paralelogramo, entonces nos va a arrojar al final el B neto, que el B neto entonces tiene la magnitud de 3 medios BM y se encuentra en este caso a menos 90 grados. Entonces vamos a compararlo con la respuesta analítica y entonces tendríamos que se tiene lo equivalente. Esto sucede cuando omega t vale 0. Cuando omega t vale 90, entonces los valores van a cambiar, porque entonces en este caso sería ángulo de menos 90. Recordemos que en el caso del BAA', entonces sería BM seno de omega t que vale 90, es decir, que esto es igual a BM, que es lo que tenemos acá, BAA, que sería BM a un ángulo de 0. En el caso del BB, entonces reemplazando la magnitud, vamos a tener, que acá se me olvidó el ángulo de 0, vamos a tener que este entonces sería menos un medio, es decir, que el BB que tenemos acá va a ser negativo, lo vamos a dibujar en dirección opuesta y va a valer un medio. Y el C entonces va a ser también negativo, fijémonos ahí, y va también a tener la magnitud de un medio, entonces por eso estaría en dirección opuesta y un medio. Y la suma de estos dos primeros términos nos va a dar un B neto gráficamente que va a estar alineado con el BAA, y la suma de los dos al final nos debería dar 3 medios de BM a un ángulo de 0. Vamos a dibujar. Entonces, si lo comparamos con el valor analítico, que lo tenemos acá, entonces nos percatamos que entonces tenemos que efectivamente el valor sería 1.5 BM a un ángulo de 0 grados. Para ilustrar entonces el comportamiento del B neto, claro que esto es en otra posición, y como es la interacción de los campos, he descargado esta
animación y entonces vamos a ver cómo sería el comportamiento a grandes rasgos. Entonces tenemos las mismas tres bobinas, lo único que en este caso tiene una secuencia de conexión diferente, por lo cual va a girar en dirección opuesta a la que yo tengo. Para ilustrar lo que está sucediendo, entonces en Wikipedia hay un autor que publicó una ilustración, una animación de este fenómeno y entonces lo que tenemos al final es que tendríamos el campo producido por A. Fíjense en que es netamente rojo y está cambiando de magnitud y de posición en dependencia. Ellos lo están dibujando en 8 posiciones diferentes y están evidenciando cómo interactúan los tres campos. Nótense que el vector negro corresponde al veneto y dicho veneto permanece constante y lo que está haciendo es que está cambiando de posición. ¿De qué forma? Entonces está cambiando progresivamente y se percibe como si este veneto estuviese girando. Entonces este concepto de lo que se ha analizado se conoce con el nombre de campo magnético rotacional. ¿Cuál es el detalle de este campo? Entonces, de este campo hay que aclarar que entonces el veneto de este sistema al final va a ser un vector que está cambiando de posición. Fíjense que para el análisis que nosotros realizamos vamos a tener que en el primer instante de tiempo en omega t igual a 0 se encuentra en esta posición y para omega t igual a 90 se encuentra en esta posición. Si lo analizáramos en otros instantes de tiempo, entonces lo que tendríamos es que en otros tiempos, es decir acá en omega t igual a 180 se va a encontrar en esta posición y en omega t igual a 270 se va a encontrar en esta posición, es decir que primero está en este estado, luego pasa al estado 2, después pasa al estado 3 y después pasa al estado 4, al igual que como se presenta en esta animación pero en dirección opuesta, lo que nos diría que el campo magnético está girando. ¿A qué velocidad gira? Entonces a la velocidad a la que este gira se le conoce con el nombre de la velocidad de sincronismo y se puede determinar como 120 por la frecuencia eléctrica sobre el número de polos del sistema. Para un caso práctico, entonces si miramos un motor que conecte su estator a una frecuencia de 60 Hz y cuente con dos polos, entonces su velocidad de sincronismo sería de 3600 revoluciones por minuto. Si quisiéramos calcular la misma velocidad de sincronismo para la misma máquina, pero ahora con 4 polos, entonces ahora la velocidad sería de 1800 revoluciones por minuto. Entonces fíjense que para cambiar la velocidad del campo magnético rotacional, la alternativa es cambiar la frecuencia eléctrica o cambiar el número de polos. En este caso hemos mantenido la frecuencia eléctrica igual y lo que ha cambiado es el número de polos. En el primer caso, con dos polos, tenemos que la máquina gira a 3600 revoluciones por minuto. Y con 4 polos la máquina gira a 1800 revoluciones por minuto. Entonces la máquina no. Lo que está girando es el campo magnético rotacional. Entonces tenemos dos velocidades diferentes para el campo magnético rotacional. Para hablar de motores de inducción, entonces se debe analizar lo siguiente.
Bueno, en el motor de inducción entonces tenemos que el campo magnético del estator, que ya lo dibujamos como el campo magnético neto, que está girando, cambiando en el tiempo, va a inducir un voltaje en el rotor, que en el motor de inducción el rotor corresponde a un devanado o a un conductor con unas barras en las que se pretende que el campo magnético del estator, que es un campo magnético cambiante en el tiempo, induzca un voltaje en él. Se cortocircuitan las espiras, los devanados, y se tiene que en el rotor va a existir una corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que es cambiante en el tiempo, va a producir que perpendicular a esta corriente se produzca un campo magnético en el rotor y que el campo magnético del rotor nos va a crear un par, un torque inducido que va a tender a existir en la dirección del rotor al estator. Es decir, en este caso tenemos el torque inducido eh, que se encuentra en esta dirección, en la misma dirección de la velocidad. Y entonces la tendencia de este sistema es que el B del rotor existe gracias a que existe un campo magnético en el estator. Pero ¿cuál limitación tiene este sistema? Entonces, este sistema tiene, que se alcanza a apreciar en este gráfico, es que el B del estator y el B del rotor se deben encontrar en diferente posición para que exista el torque inducido. El torque inducido se determina como K, el B del rotor, cruz el B neto. Es decir, que no deben estar alineados para que exista torque inducido, que si se alinean, el torque inducido se hace cero. Recuerden que la función producto cruz se puede escribir como un seno y cuando los dos se encuentren en la misma posición sería seno de cero, lo que haría que el torque inducido sea cero para este caso. Otro análisis, otro punto de vista es en términos de la FEN, y es que la FEN depende del producto cruz de la velocidad por la densidad de campo, por la longitud de las espiras, en donde la velocidad con la que está cambiando el campo magnético va a depender del siguiente análisis. Entonces, lo que tenemos en este caso es que siempre el B del estator va a estar antes que el B del rotor. Si los dos giran en estado estacionario a una velocidad, por decir algo, este gira a 1800 revoluciones por minuto, el rotor va a girar a una velocidad inferior, por decir algo, 1700 revoluciones por minuto. En ningún instante de tiempo el rotor puede girar a la misma velocidad del estator. ¿Por qué? Porque eso indicaría que los dos campos magnéticos se encuentran alineados y también indicaría que la velocidad relativa para este sistema sería cero. Y al tener velocidad relativa a cero, la Fn es cero, por lo cual la corriente es cero. Y el B del rotor simplemente dejaría de estar, su magnitud sería igual a cero porque no estaría presente. Entonces, este análisis se traduce en un término que se conoce como la velocidad de deslizamiento y se puede calcular como la velocidad de sincronismo menos la velocidad a la cual gira el motor o el rotor. Y entonces, para expresar esto en términos porcentuales, hay un término que se llama el deslizamiento, y el deslizamiento entonces se puede calcular como la velocidad de deslizamiento sobre la velocidad de sincronismo, que si se quiere expresar en porcentaje se multiplicaría por el 100%
Y este término también se puede escribir como el deslizamiento, sería entonces igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor sobre la velocidad de sincronismo. Si nos fijamos en lo que está indicando, entonces nos está diciendo en términos porcentuales qué tanto es la diferencia de velocidad, la velocidad de deslizamiento con respecto a la velocidad de sincronismo. En este caso, que planteamos la velocidad de deslizamiento, entonces sería 1800 menos 1750, es decir, serían 50 revoluciones por minuto. Si determinamos el deslizamiento, entonces sería 50 sobre 1800 por el 100%, y estaríamos hablando que para este caso particular el deslizamiento sería del 2,78 del 2,78%. ¿Para qué nos sirve este análisis del deslizamiento? Entonces, resulta que de este sistema podemos despejar la velocidad del motor. ¿De qué forma? Entonces el sincronismo por la velocidad de sincronismo va a ser igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad del motor. Despejando, entonces nos quedaría que la velocidad del motor va a ser igual a la velocidad de sincronismo menos la velocidad de sincronismo por el deslizamiento, y sacando factor común nos quedaría que la velocidad del motor va a ser entonces igual a 1 menos el deslizamiento por la velocidad de sincronismo. Es decir, que si conocemos el sincronismo, la velocidad de sincronismo, y conocemos el deslizamiento, automáticamente tendríamos la velocidad con la que gira el rotor. Otro aspecto importante que se debe destacar es la frecuencia del rotor. Entonces, como la Fn del rotor va a depender de la velocidad relativa, es decir, va a estar en términos de la velocidad del deslizamiento, entonces la frecuencia del rotor es diferente a la frecuencia del estator. La frecuencia del rotor se puede determinar como el deslizamiento por la frecuencia eléctrica. Entonces, hasta este punto tendríamos el principio de funcionamiento básico. Destacar esta ecuación, que la frecuencia del rotor es diferente a la frecuencia del estator porque nunca giran a la misma velocidad. También esta ecuación, cómo determinar el deslizamiento. Esta ecuación también va a ser supremamente importante, que nos relaciona la velocidad del motor con respecto al deslizamiento. Y la última ecuación que deben tener muy pero muy en cuenta porque es muy empleada es esta. Entonces la velocidad de sincronismo 120 por la frecuencia sobre el número de polos.